Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol de la tarde apenas se filtraba por los amplios ventanales de la sala, proyectando largas sombras sobre el pulido suelo de parqué. Todos los asientos estaban ocupados, todas las miradas tensas. La tensión era palpable, como si toda la sala contuviera la respiración. El juez, un hombre de rasgos severos y fama de inflexible, estaba a punto de dictar su veredicto. Entre los testigos, un chico negro, de apenas 15 años, parecía extrañamente tranquilo. Su mirada profunda y atenta seguía cada movimiento del juez. Circulaban rumores en la sala: este chico estaba vinculado al caso de una forma que nadie se atrevía a revelar. Su silencio tenía tanto peso como las propias acusaciones. Cuando el juez levantó el mazo para cerrar la audiencia, el chico se levantó de repente. Un murmullo recorrió la sala, seguido de un silencio ensordecedor. Todas las miradas se posaron en él. Dio un paso al frente, con la espalda recta, y miró fijamente al juez. Luego, con un aliento claro pero firme, pronunció dos palabras que bastaron para hacer palidecer al hombre más temido de la corte. Su rostro se ensombreció, su mano tembló sobre el mazo y un escalofrío recorrió a la asamblea. Nadie podría haber previsto el efecto de esas dos palabras. Contenían un secreto, una verdad que el tribunal no estaba preparado para escuchar, y que destrozaría la vida de todos los presentes en esa sala. El chico negro dio un paso al frente, sus pasos resonaban en el suelo de la sala. Todas las miradas estaban fijas en él, algunas con curiosidad, otras con escepticismo. El juez, por su parte, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Mi padre», dijo sabiamente el niño. El silencio se apoderó de todo al instante. Cada palabra parecía pesar una tonelada. El juez palideció, apretando la mandíbula. Esas dos palabras, tan inocentes en apariencia, revelaron una verdad que nadie en la sala podría haber imaginado: el chico era el hijo oculto de una personalidad poderosa y esta conexión familiar cambió todo en el caso en curso. Los abogados se miraron, sin palabras, mientras los murmullos llenaban la sala. El juez, habitualmente tan sereno, se recostó ligeramente en su asiento. El veredicto que estaba a punto de dictar ya no podía ser imparcial, pues ahora la ley se enfrentaba a un secreto personal que lo afectaba directamente. El chico, por su parte, permaneció tranquilo, con la mirada fija en el juez. Sabía que esas dos palabras bastarían para cambiarlo todo. Y, en efecto, segundos después, toda la sala comprendió que el resto de la audiencia nunca volvería a ser igual. El juez intentó recobrar la compostura, pero su rostro delataba una emoción que no pudo contener: sorpresa, miedo e ira contenida se mezclaban. Miró fijamente al niño, como si intentara comprender cómo este niño había descubierto un secreto tan profundamente enterrado. ¿Qué quiere decir con eso?, balbuceó el juez, mientras su voz temblorosa resonaba en el pesado silencio de la sala. El niño, impasible, respondió con calma. «Sabes muy bien de qué estoy hablando». Ante estas palabras, un murmullo recorrió la sala. Abogados y testigos intercambiaron miradas preocupadas. Algunos comprendieron que el juicio acababa de dar un giro dramático. Las acusaciones y las pruebas presentadas hasta ese momento perdían fuerza ante esta inesperada revelación. El juez golpeó el mazo intentando restablecer el orden, pero le temblaban las manos. Sabía que ya no podría dictar su veredicto como estaba previsto. Este chico acababa de revelar una verdad que no solo cambió el curso del juicio, sino que también amenazaba la reputación y la carrera del juez. La corte contuvo la respiración, esperando que el chico volviera a hablar. Pero él, inmóvil, dejó que el silencio flotara en el aire. Un silencio cargado de consecuencias, donde cada segundo parecía suspendido entre el pasado y el futuro incierto de todos los presentes. El silencio en la sala era casi insoportable. Todas las miradas estaban fijas en el chico negro, esperando que pronunciara la sentencia que cambiaría el curso del juicio. Respiró hondo y su voz clara resonó de nuevo. «Yo soy tu hijo». Una conmoción recorrió la sala. El juez se quedó paralizado,
con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad y el miedo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Los abogados se pusieron de pie, algunos para protestar, otros para retomar el control del proceso, pero nada pudo detener la conmoción que acababa de azotar el tribunal. El niño continuó, con voz tranquila pero segura. Todo lo que habéis juzgado aquí, ya no podéis hacerlo con imparcialidad. Porque este juicio os concierne directamente. El juez palideció aún más. Su carrera, su reputación e incluso su libertad parecieron amenazadas de repente. Los documentos, las pruebas, las acusaciones, todo perdió sentido ante esta inesperada revelación familiar. Toda la asamblea comprendió entonces que el tribunal ya no era un simple lugar de justicia, sino el escenario de un secreto largamente guardado, revelado en el momento más crítico. El muchacho, de apenas 15 años, acababa de revertir la situación con una sola palabra: hijo. El juez retrocedió, temblando, incapaz de continuar. El presidente, alertado por esta revelación, anunció un aplazamiento inmediato. El chico, por su parte, permaneció sentado tranquilamente, satisfecho de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. El tribunal acababa de entrar en una nueva era, y nadie volvería a ver esa sala de la misma manera. La sala del tribunal estaba sumida en el caos. Los murmullos habían dado paso a exclamaciones y preguntas en voz alta. Los abogados rodeaban al juez, algunos para interrogarlo, otros para intentar comprender cómo un secreto familiar había podido salir a la luz en un momento tan crítico. El juez, con el rostro pálido, intentaba mantener una apariencia de control. ¿Cómo supiste eso?, preguntó con voz temblorosa. El niño, inmóvil en su silla, simplemente respondió: lo ocultaste durante demasiado tiempo. Tenía que saber la verdad. La tensión aumentó aún más cuando intervino el juez presidente. Debemos suspender esta audiencia de inmediato. La parcialidad es evidente y el juicio no puede continuar en estas condiciones. Algunos testigos intercambiaron miradas confusas, otros, horrorizados, comprendieron que su destino había cambiado para siempre. El secreto del juez, celosamente guardado hasta entonces, acababa de desestabilizar a toda la asamblea. Afuera del juzgado, policías y periodistas, alertados por los rumores, se agolparon en las puertas, presintiendo que algo grave acababa de suceder. Pero adentro, solo la presencia serena y decidida del chico negro dominaba la escena. Sabía que esto era solo el principio. Las verdaderas revelaciones y sus consecuencias aún estaban por llegar. La corte, antaño símbolo del orden y la ley, se había convertido en un teatro de secretos, tensiones y verdades ocultas durante mucho tiempo. El juez, por su parte, permaneció paralizado, incapaz de pronunciar palabra. El peso de sus decisiones pasadas y la conmoción de esta inesperada paternidad lo habían paralizado. Todos comprendieron que nada volvería a ser igual en esa sala. La sala del tribunal estaba desierta, los murmullos y la conmoción se extendieron rápidamente al exterior. Los periodistas, alertados por la extraña interrupción, ya habían comenzado a difundir la noticia: un niño revela que es el hijo secreto del juez en la corte. El juez, solo en su despacho, releyó los expedientes que acababa de firmar, con el rostro tenso por la preocupación. Cada documento, cada decisión que había tomado, de repente parecía cargada de una gran responsabilidad moral. Su carrera, su reputación e incluso su vida personal estaban ahora expuestas al escrutinio público y de sus colegas. Mientras tanto, el niño negro regresó a casa, lleno de orgullo y determinación. Sabía que esta revelación sacudiría no solo el tribunal, sino también la dinámica familiar, oculta durante tanto tiempo. Su madre, sentada en la sala, lo observaba con admiración. Fuiste valiente, hijo mío. ¿Pero esto es solo el principio? La noticia corrió como la pólvora. Abogados, colegas del juez e incluso algunos políticos comenzaron a especular sobre las implicaciones de esta revelación. Algunos la vieron como una oportunidad para que se hiciera justicia, otros como un escándalo que podría destruir una reputación forjada durante décadas. El juez, por su parte, se dio cuenta de que nunca volvería a ver la sala del tribunal con los mismos ojos. El chico no solo había cambiado el curso del juicio,
sino que también había sacado a la luz verdades personales que nadie habría imaginado descubrir en este sagrado lugar de justicia. La sala del tribunal, antaño símbolo de orden y certeza, se convirtió en el escenario de una nueva historia, donde secretos, poder y verdad colisionaron irreversiblemente. Y para todos los asistentes a la audiencia, ahora era evidente que una sola palabra, pronunciada en el momento oportuno, podía cambiarlo todo. En los días siguientes, la oficina del juez se transformó en un campo de batalla invisible. Correos electrónicos, llamadas telefónicas y cartas anónimas llovieron de todas partes. Algunos exigían explicaciones, otros proferían amenazas abiertas. Mientras tanto, los medios de comunicación habían convertido el caso en una auténtica saga nacional. El juez y su hijo escondido, estaba en boca de todos. El juez, antes seguro de sí mismo e inquebrantable, deambulaba sin rumbo por su despacho, sin encontrar salida. Sabía que cada decisión que tomara a partir de entonces sería examinada, juzgada no solo por su legalidad, sino también por su integridad moral. Sus colegas, que antes lo respetaban, ahora lo miraban con recelo, e incluso sus amigos más cercanos evitaban temas delicados. Mientras tanto, el chico negro no se limitaba a observar. Comprendía que la verdad podía ser una herramienta poderosa. Pidió reunirse con su padre en la tranquilidad de una habitación alejada del tribunal. «Debes asumir la responsabilidad de lo que has ocultado durante años», dijo con firmeza. «La justicia no se limita a lo que se dice aquí. Empieza con la verdad». El juez, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente comprendió la magnitud de sus errores pasados. Este joven, apenas un adolescente, no solo había destrozado su vida privada, sino también su papel público. Ahora se enfrentaba a una disyuntiva: seguir escudándose en su autoridad o aceptar sus responsabilidades, tanto para con su hijo como ante la ley. La sala del tribunal parecía distante, casi irreal. Pero cada decisión futura estaría marcada por esta revelación. El niño, al hablar en el momento preciso, había desencadenado una cadena de acontecimientos que transformaría no solo el tribunal, sino también la vida de todos los involucrados. Por primera vez en años, el juez comprendió que no se puede impartir verdadera justicia sin valentía, sin honestidad y sin afrontar verdades que a veces uno preferiría ignorar. La noticia de la revelación trascendió con creces los límites de la sala del tribunal. Periódicos, canales de televisión y redes sociales se inundaron de análisis, comentarios y especulaciones. En todas partes, el nombre del juez se relacionó con un inesperado escándalo familiar, y algunos exigieron su renuncia inmediata. En su despacho, el juez fue asediado por sus colegas y abogados, algunos buscaban protegerlo, otros, explotar su vulnerabilidad. Pero el niño, sereno y decidido, permaneció a su lado. Comprendió que esta crisis podía ser una lección para su padre y para todos aquellos que creían que el poder bastaba para controlarlo todo. «Padre, ya no puedes ignorar la verdad», dijo. «Cada acción que tomes ahora definirá quién eres realmente. No solo como juez, sino como hombre». El juez, con los hombros encorvados y el rostro demacrado por la tensión, asintió. Sabía que ya no podía escudarse en la autoridad de su cargo. Debía afrontar las consecuencias legales y morales de sus decisiones pasadas y, sobre todo, aprender a aceptar la presencia de su hijo en su vida. Afuera, los periodistas esperaban ansiosos la salida del juez, mientras los manifestantes exigían justicia y transparencia. Cada paso que daba era examinado, cada palabra que pronunciaba, analizada. Pero el niño caminaba a su lado, una presencia silenciosa pero poderosa, recordándoles a todos que la verdad no podía ignorarse ni borrarse. En medio de esta tormenta mediática y legal, el tribunal y el juez habían cambiado para siempre. El niño negro, al atreverse a pronunciar esas dos simples palabras, había desencadenado una conmoción que redefiniría la justicia, la familia y la autoridad. Y en este caos, una nueva, frágil pero prometedora relación comenzó a forjarse entre el juez y su hijo. La relativa calma que siguió al revuelo mediático permitió al juez reflexionar. En el silencio de su despacho, observó al joven negro sentado frente a él, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada llena de una madurez sorprendente para su edad. «Yo, nunca quise hacerte daño», murmuró el juez con voz temblorosa. «Creí que estaba protegiendo mi reputación,
pero terminé privándote de mí y de la verdad. El niño lo miró fijamente por un momento y luego respondió con firmeza. La verdad es más importante que cualquier reputación. Aún tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Animado por estas palabras, el juez comenzó a tomar medidas concretas. Revocó algunas decisiones impugnadas, solicitó al tribunal que reexaminara casos delicados y se comprometió a explicar públicamente la situación. Su carrera, aunque manchada, poco a poco comenzaba a recuperar cierta credibilidad gracias a su recién descubierta honestidad. Al mismo tiempo, el juez y su hijo comenzaron a forjar una relación frágil pero sincera. Pasaban tiempo juntos, hablando no solo del pasado, sino también del futuro. Cada conversación era un intento de sanar las heridas causadas por años de secretos y mentiras. Afuera, la prensa seguía de cerca estos acontecimientos. Pero el niño, en lugar de dejarse abrumar por la atención pública, se centró en lo que realmente importaba: reconstruir la relación con su padre y asegurar que se hiciera justicia. Por primera vez en mucho tiempo, el juez comprendió que el verdadero poder no residía en la autoridad ni el miedo, sino en la integridad, la honestidad y la capacidad de enmendar los errores. Y en este proceso, descubrió que su hijo no solo era un testigo del pasado, sino una fuerza que podía ayudarlo a convertirse en una mejor persona y un juez más justo. La sala del tribunal se sentía familiar y diferente a la vez. Los bancos desgastados, el mazo del juez, el silencio respetuoso, todo estaba allí, pero la atmósfera había cambiado. Todos los presentes sabían que nada volvería a ser igual. El juez entró acompañado de su hijo. Todas las miradas se posaron en ellos de inmediato. Algunos murmuraron, otros intercambiaron miradas preocupadas. El chico negro caminaba con seguridad, consciente de que su presencia cambiaba la dinámica de la sala. Al sentarse junto a su padre, el juez sintió que una nueva fuerza lo invadía. Ya no estaba solo, y esta presencia le recordó que la verdad debía guiar cada una de sus decisiones. Reanudamos la audiencia, anunció con voz firme pero mesurada. Los abogados se pusieron firmes, e incluso los testigos sintieron la tensión palpable. Pero todos sabían que la atención ya no se centraba únicamente en las pruebas o los argumentos, también se centraba en la verdad que había salido a la luz. El niño, silencioso pero atento, observaba cada movimiento. Con cada afirmación, cada objeción, comprendía mejor el significado de las dos palabras que había pronunciado ese día. No solo había conmocionado a la corte, sino que también le había dado a su padre la oportunidad de ser una mejor persona. Cuando habló el primer testigo, se produjo una ligera vacilación en la sala. Todos sabían que esta audiencia no sería común. El tribunal, antaño un lugar de rutina y protocolos rígidos, se había convertido en el escenario de una nueva era, una donde la verdad personal y la justicia convergían, y donde cada palabra, cada gesto, podía tener un inmenso peso. El juez miró a su hijo. Un simple gesto, un suspiro silencioso, y ambos supieron que, a pesar de los desafíos que les aguardaban, afrontarían juntos esta dura prueba. El hijo ya no era un simple espectador, ahora era parte integral de esta búsqueda de justicia y honestidad. La sala estaba abarrotada. Los murmullos se habían apagado, reemplazados por una tensa anticipación. Todos los presentes sabían que se acercaba el momento decisivo. El juez, ahora más tranquilo, pero plenamente consciente de sus responsabilidades, miró a su hijo. «Gracias por quedarte a mi lado», murmuró. El niño sonrió levemente, con una mezcla de orgullo y compasión en sus ojos. «Tenemos que afrontar esto juntos». Cuando el último testigo terminó, el juez se levantó. Su voz, firme y clara, resonó por toda la sala. Habiendo considerado todos los elementos y habiendo reconocido la verdad que mi hijo ha revelado, declaro que... Se hizo un silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en él. La justicia debe prevalecer sobre todo lo demás, y cada uno aquí debe ser juzgado no solo según la ley, sino también según la integridad y la verdad. Se anunciaron las decisiones, restableciendo un equilibrio que muchos creían perdido. Los acusados fueron juzgados con justicia, se corrigieron errores previos y el tribunal recuperó su legitimidad. Pero lo más importante es que se había reparado algo más profundo, la relación entre el juez y su hijo.
Tras la audiencia, en el pasillo ya vacío, el niño tomó la mano de su padre. «Hoy te has convertido en una mejor persona», le dijo en voz baja. El juez asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Y me enseñaste lo que ninguna ley puede enseñar jamás, que la verdad y la valentía pueden cambiar vidas». El sol poniente bañaba la sala con una luz tenue, casi simbólica. El tribunal, antaño un simple lugar de procedimientos y normas, había sido escenario de una profunda transformación, un hombre confrontado con sus secretos, un niño revelando la verdad, y la justicia finalmente restaurada a su forma más humana. El juez y su hijo salieron del juzgado uno al lado del otro. Afuera, en el mundo, los ojos curiosos y las cámaras los esperaban, pero ambos sabían que habían ganado mucho más que el reconocimiento público, habían ganado verdad y reconciliación. Y por primera vez en años, avanzaron juntos, libres de sus secretos y listos para enfrentar el futuro.